realidad en Jean-Paul Sartre. Este año se cumple el centenario del nacimiento de Jean-Paul Sartre. Desde diversos medios individuales y colectivos, institucionales y privados, se recuerda la obra de quien de modo polémico, controvertido, ambiguo o contradictorio vivió su tiempo como escritor, literato o filósofo. Es oportuno, creemos, y necesario esbozar las líneas que a nuestro juicio delimitan los límites entre la ficción y la filosofía en su obra, tema del que no nos escapa su complejidad y acaso encierra en sí mismo una eterna polémica. Pero el caso de Sartre es peculiar. Pocos filósofos se han entregado a la acción literaria con la misma entrega y pasión. Sartre no es sino el ejemplo de una filosofía que encierra ella misma en su producción literaria principios ficcionales y filosóficos, por más que no haya teorizado sobre la ficción y, como veremos, queda engarzada en una obra cerrada, de enorme lógica y al margen de la ascripción o no a los resultados decisiva para su generación y las siguientes. En la estela de Voltaire, filósofo y literato, en el que Georges Bataille, en el que Paul Valéry, Sartre se constituye acaso como el filósofo que no renuncia a la ficción pura, a la literatura para ensayar y plantear cuestiones morales, éticas estrechamente ligadas a su tiempo. Pero a diferencia de Voltaire, por ejemplo, elabora un sistema filosófico estricto que ni está detrás ni delante de su labor literaria. Pero no solo el concepto de ficción va a desempeñar uno de los ejes preferentes como escritor, sino que estará en estrecha relación con los estudios biográficos, incluso autobiográficos. De hecho, están tan estrechamente relacionados en su obra que es difícil comprenderla sin tener en cuenta este binomio. McKinsey tiene presente que desde su muerte en 1975, diversos estudios han indagado tanto en la obra publicada en vida como en los escritos póstumos, apuntando con mayor o menor acierto la importancia de su obra biográfica y el lugar que ocupa en ella la literatura. Entenderemos ficción en su sentido lato, la capacidad de la imaginación de trasladar a palabras el significado de lo real sin que por ello la verdad sea desbancada, en el sentido de la clásica oposición ficción-verdad. En Sartre la ficción no se puede reducir solo a las obras de narración pura como El Muro o La Náusea, sino al ensayo y a las obras biográficas. Esta es la cuestión que nos proponemos analizar y las referencias que sostienen tal tesis son abundantes. Nos referimos de hecho a las circunstancias de que una obra como El idiota de la familia, publicado en 1971, que nosotros consideraremos como el testamento literario de Sartre, reúne las características de ficción y realidad que permiten estudiar al hombre y su significado, y con el mismo objetivo que ha empleado en otros géneros literarios. Es más, no solo enhebra sus hilos literarios en el género narrativo, incluso en el teatral, sino en ensayos como Saint-Genest, comediante y mártir, o Las palabras, en donde deja la impronta de su interés por la biografía, pero inmersas en la ficción. Si de esta suerte la ficción está involucrada en el propio método de trabajo literario, Sartre nunca ha desestimado su empleo en obras complejas en donde la ficción es puesta al servicio de géneros que podíamos denominar híbridos, una mezcla de ficción, literatura, crítica y reflexión sistemática filosófica. Este es el principio que ha regido, por ejemplo, una obra como Las palabras, autobiografía escrita en los años 50 y publicada en 1964, 3 años después de la crítica de la razón dialéctica y cuando ya había iniciado la redacción definitiva del idiota de la familia. Será en este tipo de obras donde se encuentre uno de los ejemplos más característicos de esta capacidad de ejercer la ficción, tal como hemos apuntado al estudiar su propia infancia.
Por tanto, Las palabras y El idiota de la familia, dos obras distintas y a la vez bien parecidas, engloban anteriores estudios y son centrales eslabones de la cadena de una investigación aún inconclusa. Corresponde al final de lo muy certeramente Genbien denomina diseño autobiográfico, refiriéndose al periodo comprendido entre 1953 y 1963 y que iniciaría como un proyecto de autocrítica anunciado ya en la respuesta a Albert Camus y seguido de diversas publicaciones hasta la aparición de Las palabras. El propio Sartre consideró esta obra, Las palabras, como una especie de novela en la cual, sin necesidad de recurrir a la mentira y aún no diciendo toda la verdad, por más que la verdad estuviera en horizonte de su propósito, marca un punto de inflexión en el ámbito ficcional. En la entrevista mantenida por Michael Contant lo aclara de este modo: yo proyectaba entonces escribir una novela en la que hubiera querido hacer pasar de manera indirecta todo lo que pasaba precedentemente, decir de una suerte de testamento político. ¿Acaso pueda decirse que la obra novelesca de Sartre quede subsumida en un propósito interno autobiográfico, en una suerte de hilo tendido sobre la premisa de la escritura, que es hablar del escritor, de la pulsión narrativa sartreana, considerado como intérprete de la realidad, tendido sobre el deseo de descripción, y que en Sartre las novelas cumplirían tal deseo? Desvelo públicamente por él mismo en distintos medios de difusión públicos, entrevistas, artículos, etc. Ese enraizamiento que puede denominarse lo vivido y a la vez tal relación o entronque autobiográfico enlaza lógicamente la náusea sin considerarla una novela de tesis y el resto de novelas y relatos como Las palabras y El idiota de la familia, considerada esta última por el propio Sartre novela verdadera. Consideraciones que nos llevan a establecer la obra sartreana como una enorme producción literaria en donde las ideas afloran y son tratadas bajo la forma de distintos géneros, no por clásicos y vulgarmente diseñados como novelas, ensayos, cuentos o relatos, efectivos en el nuevo marco de expresión.